en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo para todos nuestros oyentes en vivo con la señal de la FM 100.3. Nuestro saludo en esta mañana del festivo. Les habíamos invitado, promocionado hoy la grata visita de este desayuno en el día festivo del doctor Carlos Ardila, representante a la Cámara por nuestro departamento de El Putumayo. Pues muchas inquietudes, preguntas, y gracias, doctor Ardila, por sacar tiempito, venir por aquí a Qué Buena y escuchar de pronto los mensajes de la comunidad, y nosotros interesados también en conocer pues qué está haciendo nuestro representante. Lo primero pues es la persona delegada a través del voto popular para que nos represente, valga la redundancia, ante el gobierno nacional en los diferentes temas sociales de cada departamento de Colombia. Pues nos está representando por el departamento de El Putumayo. Vamos a conocer también pues parte de su trabajo, que a veces por la agenda pues no puede visitar a ustedes o la mayoría de representantes de la región o los municipios o los habitantes, y importante este trabajo de medios de comunicación. Doctor Carlos Ardila, bienvenido al desayuno de Qué Buena, especial en este festivo, en esta mañana. Pira, muchas gracias, Hilberto, por este importante espacio, gracias por esta invitación, gracias por permitirnos contarle a los oyentes que van más allá de Orito. Sí, señor. Usted cruza fronteras y chévere esta charla, poder contar muchas de las cosas que se han hecho, poder aclarar dudas, resolver inquietudes. Bueno, hay mucho por contarnos, y este espacio es importante. Usted es un protagonista en los medios y en las diferentes veredas y barrios de los municipios del Bajo Putumayo. Tiene una sintonía importante. Así que aquí estamos listos para este desayuno. Bueno, doctor Ardila, vamos a conocer inicialmente cuál es la función específica de un representante a la Cámara. Porque es que no tenemos claro, ¿por qué se lo digo con toda seguridad, doctor Ardila? Porque es que a veces nosotros los ciudadanos pensamos que un representante de la Cámara puede dar puestos, puede nombrar, puede dar trabajo, como antes se conocía 28 y todo esto. ¿Cuál es la función específica para lo cual está usted representando a los habitantes del departamento del Putumayo, y la función de un representante a la Cámara? Mira, un contexto rapidísimo sí, señor, de sí. qué es el Congreso de la República para poder responderle su pregunta. Lo primero es que este país tiene un Congreso bicameral, un Congreso de 2 cámaras. Y esas 2 cámaras representan lo siguiente. Esta, que es el Senado de la República, y esta tabletica de acá es la Cámara de Representantes. Este Senado representa a la nación, a todo el territorio. Y este de acá, este cuadrito de acá que se llama Cámara, representa los territorios. ¿En la que usted está? Yo estoy aquí, en esta Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. Diferencias principales entre el uno y el otro. Este se elige por circunscripción nacional, quiere decir que en todo el país se vota por los senadores, y esta Cámara se elige por circunscripción territorial. Los departamentos eligen a sus representantes, usted lo decía con mucha precisión. Esos representantes tienen como tarea representar a su territorio, circunscripción territorial, ante el Congreso de la República. Ya sabe que el Congreso es Senado y Cámara. Sumados los 2, es el Congreso de la República. ¿Qué hacemos los congresistas? Principalmente hay 2 funciones, 2 ejes temáticos en ese sentido. La primera es legislar, hacer las leyes de este país. Legislamos, dependerá ya el tipo de ley, si una ley ordinaria, si una estatutaria, cosa parecida. Los congresistas podemos reformar la Constitución Política de Colombia, una función legislativa también, modificar un artículo puntual, determinado y demás.
Y la otra gran función del Congreso de la República es el control político. Los congresistas somos el control político al gobierno nacional. Control político al gobierno nacional. Entonces, lo que es el consejo al alcalde, lo que es la asamblea al gobernador, es el Congreso de la República al presidente de la República en materia de control político. Ejemplos de control político. En control político, nosotros podemos citar a debates de control político, podemos citar audiencias públicas y tenemos una función constitucional poderosísima, bien poderosa, que es que tenemos la posibilidad de citar a mociones de censura a los ministros del gobierno nacional. Ojo, a los ministros del gobierno nacional. Al presidente no, esa figura en Colombia no existe, pero a los ministros sí. Y nosotros la hemos estrenado, la hemos tenido. Ya le voy a pedir el resumen de qué y nos hemos acudido. Usted se acuerda de un incidente muy triste que enluteció al municipio de Leguízamo, en el sector de Alto Remanso. Sí, señor. El ejército adelantó una operación militar y en esa operación militar terminamos con unas consecuencias lamentables y población civil en medio de ese tema. ¿Qué hicimos en ese momento? Citamos a un debate de control político. En ese debate de control político las respuestas, Pira, fueron bastante flojas. Nos fuimos hasta Leguízamo a hacer control político en Leguízamo, una audiencia pública. Vimos que lo primero no respondía, lo segundo, esa audiencia tampoco, citamos a moción de censura al ministro. Lo citamos y que ya ha tenido resultados. Y la votamos y demás, perdimos, pero estuvimos bastante cerca de sacar a ese ministro. Y recuerde usted que al ministro Botero lo terminaron sacando en el Senado de la República porque citaron a una moción por un bombardeo que hubo en el departamento del Caquetá en el que perdieron la vida varios menores de edad. Así que esas son las dos funciones principales. Hay unas funciones accesorias en materia electoral. Nosotros elegimos al defensor del pueblo, el Congreso en pleno, entiéndase, Cámara y Senado, eligen al Contralor de la República, el Senado elige al Procurador, el Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional y demás. Tenemos unas funciones electorales donde nosotros elegimos determinados cargos en este país, pero en resumen, eso es lo que tenemos. Y usted podría decir lo siguiente: el representante a la Cámara del departamento del Putumayo es una voz del Putumayo, de los 369.000 habitantes mal contados que tenemos aquí en este departamento, es esa voz en el Congreso de la República. Bueno, eso es lo que se hace. Bueno, doctor Carlos Ardila, ya teniendo claridad sobre sus funciones específicas como representante y que además usted nos da a conocer que son una, control político, ¿sí? La otra es la presentación de proyectos de ley. Así es. Las audiencias públicas, eso bueno, ya es en segundo plano. Y nuestra pregunta, doctor Ardila, que lo tenemos por primera vez aquí en nuestro estudio, usted ya lleva prácticamente 2 periodos de la Cámara de Representantes. Denos a conocer cuál ha sido su desempeño, su función en esto que nos hace del control político de proyectos de ley como respuesta a los habitantes del departamento del Putumayo que le han apoyado prácticamente en las 2 veces. ¿Cuál ha sido los resultados que nos puede entregar a esta hora de la mañana, doctor Ardila? Como el tiempo en radio es oro. Pero tranquilo, hoy le voy a dar tiempo. Bueno, estoy sobrado. Permítame. Vamos hasta las 9:30. Cojo un tema y sobre ese tema le vamos metiendo gestión. Vamos a hablar de educación superior. En la primer campaña, Pira, que estuvimos aquí en este estudio y sí, señor, echando micrófono aquí, invitando y contándole a los habitantes de Orito y a los del Bajo Putumayo por qué queríamos llegar al Congreso de la República, hablábamos muchísimo de la necesidad de que el departamento de Putumayo tuviera una universidad pública. Bien, necesidad. Ese era un sentir. Sí, señor. Sigue siendo un sentir. Sigue siendo todavía, un sentir, claro, del departamento del Putumayo.
y hablábamos de que por qué durante 10 años, después del Plan Colombia, construimos 8 batallones y no fuimos capaces de construir una universidad seria, con altura, que le brindara a este departamento de educación superior. Hablábamos también de la inequidad que se registra en materia de extracción de petróleo versus inversión en educación, que había un abismo ahí, y ahorita pues es un gran ejemplo en este sentido. Nos propusimos lo siguiente, para poder responder a esa necesidad y para poder responder a esa petición de la comunidad, porque la gente decía, oiga, es el colmo que no tengamos universidad. Claro. Y tienen razón. ¿Qué hicimos? Radicamos un proyecto de ley para facultar al Ministerio de Educación en lo siguiente: facultades al Ministerio de Educación para que el señor ministro de Educación pueda cambiarle el carácter a determinados institutos tecnológicos del Putumayo. Pare bolas, ¿para dónde vamos? Esos institutos tecnológicos que tienen una influencia en aquellos departamentos que estaban implementando el acuerdo de paz, tenían la posibilidad de cambiar de carácter, de poder pasar de instituto a institución universitaria. A universidad, ¿cierto? Ese proyecto de ley que radicamos en nuestro primer periodo se convirtió en una ley de la República. Es de las primeras sesiones de su primer periodo. De las primeras hechuras, ese es de las primeras, los primeros hijos. Vamos conociendo, sí señor. Entonces, esa ley de la República, que se denomina hoy Universidades de Oportunidad, le permite al ministerio el cambio de carácter a los institutos que tengan los siguientes requisitos. Primero, que en su área de influencia tenga al menos 3 municipios PEDET. 3. PEDET. El ITP, para aterrizar ya en territorio, tiene influencia en Mocoa, Guzmán, Caicedo, Puerto Asís, Leguízamo, Orito, Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Asís. En 9 de 9. Hay 9 de 9. 9 de 9, o sea, el requisito eran 3, chuleado. Vamos para adelante. Pasa. Bien. Segundo requisito, que esos institutos tuvieran al menos 3 programas de educación acreditados ante el Ministerio de Educación. El ITP tiene 6. Sí, bueno, Chuleado. también. Segundo Pasa. requisito. Tercer requisito, que ese instituto que va a solicitar cambio de carácter ya se encuentre en trámite de cambio de carácter. Y esto tiene una razón, mira, no era un tema caprichoso. Era que esa ley no se podía convertir en una patente de corso para que en cualquier garaje abrieran una universidad. Sí. Porque eso no se trata. Nosotros queremos una universidad, pero una universidad que tenga mejor oferta y mayor calidad en educación. Se convirtió en ley de la República, de las primeras. Y empezamos con las directivas del ITP a trabajar para que el ITP se convierta en la Uniputumayo, y usted aquí varias oportunidades nos ha dado la oportunidad de contar cómo va ese tema de cambio de carácter. Esa ley nos facilita, nos agiliza y nos permite pasar de un sueño, que es la Uniputumayo, a una realidad cada vez más cercana. Pero resulta que en ese cambio de carácter, Pira, encontramos que el cambio de carácter cuesta platica. Cuando usted quiere cambiar estos estudios y quiere adecuar, pues usted quiere, pero cuando usted empieza a subir la categoría, pues digan. Usted empieza, claro, a revisar, dice, uy, pero necesito una platica. Sí, señor. Esas modificaciones me cuestan una platica. Y recuerde que que pasar de instituto a universidad, pues sube la vara, digámoslo en lenguaje coloquial, porque ya sus condiciones no son las del instituto, sino las de una universidad. Claro. Eso significa que necesitamos más platica. Para infraestructura, naturalmente. Para eso, radicamos un segundo proyecto de ley para modificar la estampilla del Instituto Tecnológico del Putumayo. Ya a nivel departamental. ¿Sí? A nivel departamental. Claro, pero recuerde que las estampillas se crean vía Congreso de la República y las regula, las termina implementando la Asamblea Departamental. Bueno, ya esto no lo conocía personalmente. Bueno, ahí se paso de dato. Ya qué buen autor. Modificamos esa estampilla ITP, le ampliamos la posibilidad de un mayor recaudo y le cambiamos la destinación para que no solo se pueda invertir en infraestructura,
sino que en temas de universidad es importante también el componente humano. ¿Cómo vamos? Ya vengo, doctor, qué pena. Sobre el tema de mi mamá de vivienda. Ya hablamos, listo. Entonces, ¿qué pasa? Este señor docente, yo necesito tener un docente de planta, que esté tiempo completo con los pelados. Claro, porque va a haber más Que haga investigación, que avance en ese sentido. Si yo no lo logro y no tengo con qué pagarle, pues mi calidad en la universidad empieza a desmejorar, ¿cierto? Correcto. Empieza a bajar la cosa. Esa estampilla le permite hoy un mayor recaudo y le permite una mayor posibilidad de destinar a otros sectores. Eso va avanzando. Entonces, leyes de la República, le pongo ejemplos. 2 leyes de la República de nuestra autoría que tienen como propósito apuntarle a convertir en realidad lo que en algún momento era un sueño. Y el sueño era que la Uniputumayo dejara de ser cuento y se convirtiera en una realidad. En una realidad. Y le voy a decir algo aquí con mucha responsabilidad. Ojo, con mucha responsabilidad lo que voy a decir. Eso estamos grabando, doctor. Ese sueño está muy cerca, mira, muy cerca Qué bueno, qué bueno. de convertirse en una realidad, y esa posibilidad de que el Putumayo tenga una universidad le va a cambiar la vida a miles de jóvenes putumayenses, porque nos va a permitir que esos chicos que terminan su grado 11 en esta institución, en Orito, en el San José, en cualquiera sea, tengan la posibilidad de acudir a una universidad en Mocoa, que tengan un programa de extensión aquí en Orito, que tengan un programa de extensión en La Hormiga, que puedan los chicos de Puerto Asís tener extensión y puedan formarse en Puerto Asís. Porque, ¿qué pasa? Mira, muchos padres con muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo, pueden pagar un semestre, el semestre. Pero ahorita que ese chico toca mandarlo a Pasto, toca mandarlo a Cali, toca mandarlo a Neiva, toca mandarlo a Ibagué. ¿Y qué pasa? Hay que pagar vivienda, hay que pagar alimentación, hay que pagar transporte y demás. Sí, claro. Y los costos ya no son los del semestre. Ya terminamos pagando un doble a lo que costó el semestre, porque hay que mensualmente tener al chico en esta ciudad, cualquiera de las que acabo de mencionar. Y no es ningún secreto que la vida en una ciudad pues es mucho más costosa claro, que la vida que tenemos en los pueblos de nuestro departamento. Y cierro con un dato interesante en materia de educación para que usted siga preguntando. El ITP hoy es un mejor instituto. El ITP hoy es una mejor institución de educación superior. En el Alto Putumayo teníamos un ITP de 41 estudiantes con sede en Sibundoy. Hoy el ITP sede Colón, sede Alto Putumayo, tiene 978 alumnos. Ojo, pasamos de 41, 43 mal contados a 970 y pico de alumnos. Y no tenemos más, no hemos pasado los 1000, no porque no haya demanda, no porque los chicos no quieran estudiar, ya no tenemos aulas, nos quedamos sin aulas, nos colgamos. Entonces viene una necesidad, que necesitamos aulas. Logramos ya que el ministerio nos financie un primer bloque de aulas. Y ya está en ejecución, ¿no? Entonces no es que vamos a hacer, no. Se está haciendo hoy un nuevo bloque de aulas. Y esperamos muy pronto lograr una segunda fase de ese bloque y poder seguir ampliando la sede Alto Putumayo. Si usted se da un vueltón por el ITP en Mocoa, Pira, lo invito al ITP, dése un vueltón. Ese ITP es un ITP distinto de 5 años para acá. Claro. Ha cambiado. Sí, señor. Mejores condiciones, Infraestructura. Mejor infraestructura, escenarios deportivos. Se está construyendo un bloque de laboratorios interesante. Y yo aquí quiero ser justo con algo. Y al César lo que es del César. Las administraciones municipales, la administración departamental y el gobierno nacional se pusieron la camiseta del ITP y le han invertido. La gobernación le dejó un bloque de laboratorios importante, generoso. La nación le ha dejado 2 bloques de aulas al ITP, ya terminados y en funcionamiento. Mira, no es que lo vamos a hacer. Hace poco el señor alcalde municipal
de Mocoa inauguraba una cancha sintética en este mismo instituto. El alcalde que se fue, el alcalde Imbachí, el alcalde Piedradita, el actual, también se han puesto la 10 y le han invertido al ITP, y eso lo que nos ha permitido es que el ITP crezca y que el ITP también se acerque más a ese sueño. Las leyes nos ayudaban, pero si en lo local no hacíamos la tarea, claro, la gestión tampoco se materializaba. Es la responsabilidad. Entonces, de ustedes. Le trato de hacer esto gráfico y ponerle ejemplos, Pira, para contarle a los oyentes, claro, y a quienes nos acompañan en la transmisión, cómo una ley de la República puede incidir en esa posibilidad. Y es una ley de nuestra autoría, es una ley que nació aquí en el Putumayo, que nació en Mocoa, botando corriente con amigos, con profesores del ITP, con directivos del ITP. Y mire que lo que era una idea de amigos en Mocoa se convirtió en proyecto de ley, se convirtió en ley de la República, y hoy le va a permitir al ministerio firmar esa resolución y ahora sí dejar de soñar y pasar a la realidad. A la realidad. Pues doctor Carlos Ardila, personalmente me emociona. No tenía muy claro quién era, pues se habla mucho del ITP, de instituto a universidad, pero qué bueno que hoy nos dé a conocer que este es un proyecto de ley de usted, respondiéndole a la gente que depositó su voto en la primera, en la primera vez para la Cámara de Representantes, y hoy ya estamos viendo los resultados. Entonces, de eso se trata, doctor Ardila. ¿Se quiere emocionar un poquito más? De conocer la realidad que se está haciendo, porque a veces, pues, quedamos... A ver, doctor, ¿cuál es? Ese instituto, para que usted se sienta orgulloso de su Instituto Tecnológico del Putumayo, que es el suyo, esa es su universidad, ha logrado hoy que alumnos de Nariño, oígase bien, y del Huila, incluso chicos de otra ciudadanía, quieran estudiar en el ITP. En el ITP. Hay mucho pelado del sur del Huila, hay mucho pelado de municipios de Nariño hoy estudiando en la sede de Colón, estudiando ingeniería ambiental, estudiando ingeniería civil. Los pelados estudian hoy en el ITP. Nosotros nos íbamos a estudiar a Nariño. Sí, claro. Ahora nosotros le estamos brindando la posibilidad a que esos chicos de esos departamentos se formen en nuestro departamento y se formen en nuestro Instituto Tecnológico del Putumayo. Y eso, yo le confieso, lo llena a uno de orgullo. Claro, claro, doctor. Uno dice, lo estamos haciendo bien. Y felicitaciones a los directivos del ITP, lo están haciendo bien. Porque si ya hay pelados que de otros departamentos quieren estudiar acá, ese es un muy buen indicador. No, y es la demanda de carreras también que ha aumentado. Mire, que hace muchos años, cuando por ejemplo estudiaron mis hijos, comenzaba el Instituto Tecnológico del Putumayo, pero tocaba afuera porque no había derecho, no había ingeniería civil, que ya está y eso es una alegría uno escuchar, vea, ya puede estudiar ingeniería civil en el Instituto Tecnológico del Putumayo, derecho y otras carreras que antes tocaba, como usted lo mencionaba anteriormente, obligatorio llevarlos a otra ciudad. Doctor Carlos Ardila, bueno, este proyecto de su autoría... Un temita para que usted lo tenga ahí en el mapa, usted que... No, y los oyentes, porque pues, tiene no conocemos aquí, el poder del micrófono. ¿Qué es cambiar de carácter? ¿Qué se sabe? ¿Para qué? Es lo mismo que se llame ITP, que se llame Uniputumayo. Entonces alguien dirá, no, pues van a cambiar el letrero, ¿qué? No más. No. Ese cambio de letrero implica dos grandes cosas, a propósito de la carrera que usted acaba de mencionar. Con instituto a universidad. Si yo dejo de ser instituto y me convierto en Uniputumayo, yo tengo dos grandes cosas. La primera es que yo puedo ampliar mi oferta académica. Usted me habló del programa de Derecho, por ejemplo. Hoy el ITP no lo puede hacer. Tiene unas limitantes, ¿cierto? Si yo paso a institución universitaria, a universidad, tengo la posibilidad ya de tener mayor oferta, de ofertar ese tipo de carreras. Bueno. Y el segundo tema es que esa oferta académica tiene que ser una oferta de mayor calidad. Ojo, mis estándares pasan de esto que es instituto a esto que es universidad. Entonces usted tiene ya la tranquilidad de que esa institución, en este caso esa universidad,
va a brindar una educación de mejor calidad. Eso es lo que significa cambiar de carácter. Bueno, doctor Ardila, vamos a tener, Dios quiera que tengamos en memoria para la educación del futuro de nuestros hijos a dos personajes. Al doctor Ernesto Muriel, que fue el que inició con el tema del ITP, y a usted, como ya en el tema de ese paso, de ese proyecto de ley que presentó y que se viene desarrollando para universidad. Que algún día sus nietos, nuestros nietos pueden decir, vea, gracias a estos dos personajes tenemos universidad en el departamento del Putumayo. Muchas gracias. Doctor Ernesto Muriel Silva, y con ese proyecto de ley y el trabajo que usted está realizando en estos momentos, doctor Ardila. Muchas gracias, Pira, y esperemos que sí. Yo estoy muy pronto, le paso la chiva. Bueno, téngalo ahí presente. Bueno. Doctor Ardila, bueno, ya en el tema de los proyectos de ley que usted pues ha presentado, que es una de las funciones, uno de los trabajos que debe hacer el representante a través de su región. Bueno, también hay el servicio, el tema de control político. ¿Cómo se ha hecho el control político? En el caso de usted, como representante del departamento del Putumayo, temas de audiencias, que también son funciones que le corresponde a un representante a la Cámara. Esto dando respuesta a las necesidades de los habitantes de nuestro territorio. Listo, pasemos a audiencias, pero hay dos proyecticos que me quedaron bueno, lo escuchamos. chiligueando. Pues y es que son 23, entonces permítame dos más. Tranquilo, claro. Hay un proyecto de ley muy bonito, porque usted tiene una audiencia muy fuerte en el Valle del Guamués, entonces aprovecho para contarle a mis paisanos del Valle del Guamués qué ocurrió. En el Valle del Guamués se celebra un encuentro cultural y artesanal que se conoce como Colombo Ecuatorial. Y es un encuentro bien poderoso por varias razones. Más allá de lo cultural, de lo artesanal, ese es un encuentro que busca generar lazos entre Colombia y Ecuador. Generar hermandad entre ambos países. Ese encuentro cultural que nació en el Valle del Guamués, que nació fruto de la gestión del profe Toño Castillo y de unos concejales de esa época, hoy tiene un reconocimiento de orden legal. Se convirtió en patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Y la nación se va a poder la nación vincular a esa celebración. Porque el Congreso de la República le dio la relevancia a ese encuentro que se merece. Le dio el reconocimiento que se merece y hoy la nación declara que ese encuentro cultural y artesanal es patrimonio inmaterial de la nación, ese encuentro cultural. Proyecto presentado por usted. Ley de la República, ya. Y ya ley de la República. Ya estamos con el señor alcalde del Valle. Otra gestión suya, bueno. Moviéndonos para que el Ministerio de Cultura se vincule y también para que Comercio y Fontur puedan participar de esta iniciativa. Esto es muy importante porque la integración de los dos países comercialmente y para el futuro de la región es muy importante, doctor. Para estos municipios que están aquí cerquita de la frontera, claro, las fronteras son sinónimo de desarrollo, mira, sin lugar a dudas. Y ojo con un tema, Ecuador tiene mal contados 15 millones de habitantes. 15 millones de habitantes que pagan en dólares. Y esa puerta que tenemos aquí, esa frontera, es una ventaja. Esa ubicación que tenemos en este Bajo Putumayo significa una ventaja que debemos aprovechar, que estos municipios de frontera deben aprovechar y deben apuntarle al desarrollo de la frontera para poder lograr una dinámica comercial interesante. Esa es ley, eso ya es ley de la República. Bueno, su desempeño también, doctor, hablando de la importancia de esta frontera, sobre las vías de comunicación que vemos también, ¿qué ha aportado usted? Bueno, y también la gente se pregunta, doctor, la apertura sobre el tráfico del puente internacional de San Miguel, doctor Ardila. A veces los gobernadores o hay políticos que toman como caballito de batalla. ¿Cómo va esto? Hay una anécdota bien interesante que es fruto de un ejercicio de control político. Yo en mi primer año tuve oportunidad
de pertenecer a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Congreso para Dummies. Y es que el Congreso de la República tiene 7 comisiones constitucionales. Cada comisión tiene una tarea. La comisión primera aborda asuntos constitucionales, la segunda es la de relaciones internacionales, la tercera y cuarta son las comisiones de presupuesto, las comisiones económicas, la comisión quinta tiene como gran tarea los temas ambientales, los temas del campo, los temas relacionados con minería y demás. La comisión sexta, educación, transporte, y la comisión séptima, seguridad social, salud, pensiones, deporte y demás. Yo ese primer año estuve en la comisión segunda, mi primer año de congreso, mi primer periodo. Logramos que esa comisión, Pira, por primera vez en la historia, sesionara en la frontera colombo-ecuatoriana. Nos vinimos acá estuvimos, nos fuimos al CEBAF, recorrimos el puente y terminamos sesionando en el municipio de Valle del Guamués. Una sesión formal. Trasladamos el Congreso de la República al municipio Valle del Guamués y en el auditorio del Confamiliar terminamos sesionando. ¿Eso qué significa? Que logramos visibilizar esa frontera. Que logramos que en la agenda de la Cancillería estuviera presente esa frontera y el desarrollo de la misma. Y se habló de muchos temas, como el que usted acaba de denunciar, el tema de las vías, el tema de la infraestructura en esa frontera. Se requiere una mejor infraestructura. Todavía estamos quedados con esa tarea, nos falta mejor infraestructura. Esa es la pregunta, ¿qué falta, doctor Ardila? ¿Qué nos falta? ¿Y cuál es la gestión? ¿Qué nos falta ahí? Lo que tenemos hoy es un centro binacional de atención fronteriza, el famoso CEBAF, que son las oficinas que están del lado ecuatoriano. Nosotros le hemos propuesto a este país que tengamos un CENAF, un Centro Nacional de Atención Fronteriza, y que las oficinas de ese centro queden del lado colombiano, para que la gestión se haga del lado colombiano y podamos hoy construir infraestructura. Se requiere hoy, Pira, un cambio, y el cambio lo tiene que hacer la Cancillería colombiana, y es decirle al Ecuador: yo ya no voy a proceder con un CEBAF, que es que yo atiendo desde Ecuador, sino que yo voy a tener mis propias oficinas en el lado colombiano. Y así podemos brindar una mayor oferta, así vamos a poder brindar una mayor atención, y esto va a lograr que la dinámica tenga un mayor rendimiento y una mayor respuesta a las necesidades de frontera. Hay que seguir insistiendo. Hemos venido avanzando con Cancillería, lo propio con los alcaldes de frontera, y también la gobernación ha estado muy atenta, y tareas tenemos muchísimas todavía en materia de frontera, pero hoy hay que decirlo, esa es una dinámica con mayor frontera, con mayor dinámica comercial. Esa es una dinámica que hoy se obedece a lo siguiente: por esa frontera hoy pasa todo el vidrio y el aluminio que consume el Ecuador, y va desde Fusa, desde Mosquera en Cundinamarca, y pasa por esta vía, aquí por el Yarumo pasa. Sí, señor. Sí, y llega a Manta, y llega a Guayaquil, y llega a Quito, y llega a las ciudades principales del Ecuador. De allá para acá se transporta mucho aceite de palma, entra por esta misma frontera. De allá para acá se trae mucho pescado y mucho marisco, también entra por esta frontera. Del Ecuador traemos mucho palmito, y se procesa en Puerto Asís. Se trae del Ecuador, se compra en Ecuador, se importa a Colombia, se procesa en el municipio de Puerto Asís, y desde Puerto Asís lo exportan a Francia, a Alemania, a Estados Unidos y a otros países, y se vende también en el mercado colombiano. Así que fíjese usted que es una dinámica comercial que empieza a crecer, que empieza a cada día subir un poco más. El tema de hidrocarburos, usted ve una dinámica comercial donde el petróleo que se extrae en Puerto Asís, aquí en Orito o en el municipio de Villagarzón, termina transportándose hasta la batería Amazonas en Lago Agrio, y desde esa batería se bombea hasta el puerto de Manta a través del oleoducto de crudos pesados del Ecuador. Así que poco a poco empezamos a ver una dinámica comercial, y esa frontera empieza a generar un protagonismo, sin contar
amigos ecuatorianos que vienen a estos municipios a comprar ropa, a almorzar, a pasear, a pachanguear, a los ríos, a sancocho, a lo que sea. Que cada ecuatoriano que llega aquí está dejando un recurso importante en el comercio de estos municipios protagonistas, Orito, Valle del Gomüez y San Miguel, por supuesto, los que más beneficio tienen. Entonces, es bien interesante, es bien importante. Ayer me reuní con unos comerciantes en Valle del Gomüez y me hablaban de la importancia de los amigos ecuatorianos. Me decían, mire, cuando estaban en elección en Ecuador y cerraron esa frontera, aquí el comercio cayó fácilmente en un 70%. 70%. Sí. Entonces, eso es que uno va, por ejemplo, a La Hormiga y en las calles se ven vehículos, yo creo que más de placa ecuatoriana que de placa colombiana. Así es. Y eso es una realidad. Usted haga un ejercicio en La Hormiga un fin de semana, váyase a un restaurante un fin de semana en La Hormiga. Y fácilmente el 80% de las mesas están ocupadas por ecuatorianos. Sí. Y los de La Hormiga ya somos minoría, somos más poquitos. Los ecuatorianos son mayoría. Ahí entonces la importancia. Entonces hay que, doctor, trabajar duro para que se aperture normalmente este puente internacional. Hay que seguir, este puente funciona ya como punto de frontera, eso es importante decirlo. Ya le ponía yo ejemplos de dinámica comercial alrededor del puente, pero hay que mejorar infraestructura, hay que dejar mejores condiciones. Los comerciantes me decían ayer, es importante ampliar el horario y que la frontera no se cierre a las 6 de la tarde, sino que se cierre, por ejemplo, a las 10 de la noche. Haya un cierre de frontera más tarde y que no terminen los amigos ecuatorianos corriendo desde estos municipios para poder pasar. Sí, claro. Y no quedarse de este lado. Entonces, tareas hay muchas. Y seguro que sí, nos quedan muchas y vamos a seguir insistiendo en esa tarea. Bueno, doctor Ardila, estamos hablando prácticamente de su gestión ante el gobierno nacional sobre esto que es muy importante, que es pues educación, que ya tocamos lo del ITP, va muy bien, que es la gestión de infraestructura sobre la vía Santana, digámoslo así, de que prácticamente ahí creo que queda un pedacito. Bueno, Santana, Puente Internacional, esa vía. Sí, porque es que vemos que de pronto hay un pedacito, ya pues el que había por acá en el municipio de Orito, entre Puerto Asís y Orito ya se arregló, pero hay un pedacito llegando a San Miguel. Nos faltaban 3 sectores. El pedacito aquí de Orito, sí, señor. Usted me acaba de mencionar, entre Yarumo y Tesalia. No, Yarumo. El Triunfo, me parece. En el Triunfo, exactamente. Sí, ese sector. Ese ya está. Ya se pavimentó. Sí, señor. Nos falta el pedacito aquí de los lagos. Ajá. Entre Yarumo y Luzón. Es el que baja uno ahí, hay un laguito a mano derecha. Ese nos falta y esa es una obra bien compleja. En el ACAE. Nos falta intervenir. Nos falta intervenir el sector de Amarón, en el municipio de San Miguel, que es después de la batería de Puerto Colón, paso yo a la vereda de Espinal y apenas bajo yo al río Amarón. Ese pedacito nos falta intervenir porque hay una falla geológica ahí compleja. Hoy, tanto el sector aquí de Acaé, que se conoce como Los Lagos, y el sector de Amarón en San Miguel, mira, ya están contratados, ya están en obra. Ya hay un contratista responsable de esa tarea. Hubiésemos querido que fuera antes. El contrato estuvo presente, pero resulta que el contratista que estuvo al frente incumplió y le declararon el incumplimiento y el Invías volvió a contratar y hay un nuevo contratista que fue el que acabó de pavimentar aquí en el Triunfo ese pedacito que nos faltaba, que no era mayor cosa, era un pedacito chiquitico, pero nos tuvieron ahí un pocotón de meses sin esa pavimentación. Entonces, esa vía se logró la pavimentación fruto de gestión ante el Invías. Recuerde usted que por aquí tuvimos al director de Invías. Sí, señora. Al entonces director Juan Esteban Gil. Eso fue en el gobierno de Sorrel Aroca, me parece. Eso fue, fue en el 4º año del periodo pasado, que este señor que les habla era el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Nos trajimos al director de Invías y en un helicóptero hicimos un recorrido. Hicimos un recorrido desde Puerto Asís
sobrevolamos todo este corredor, Puerto Asís, Santana, Santana, Yarumo, Hormiga, nos fuimos hasta La Dorada para ver lo que está pasando con el corredor Santana, Puente Internacional, y luego nos vinimos Hormiga, Placer, Siberia, hasta el puente de Primavera del Guamués. De Primavera bajamos al municipio de Orito y de aquí de Orito nos fuimos bordeando toda esta vía hasta regresar nuevamente a Puerto Asís. Esa visita del director significó que se apropiaran recursos para el corredor Santa Ana Puente Internacional. Puente Internacional. Gestión también en su tiempo de Carlos Ardila. Bueno, vamos a anotarla aquí. Guárdemela ahí. El tiempo nos dará la razón, doctor Ardila. Bueno, en esos temas también es importante, y aprovechando la visita y la oportunidad por aquí, nosotros a veces escuchamos ciudadanos del común de que dicen, no, es que los políticos vienen, visitan a vísperas ya de elecciones. No solamente le hago esta pregunta a usted, doctor Ardila, porque a veces por el trabajo, la agenda, se olvidan de los municipios y la gente que dice, no, es que ya viene por aquí, es porque ya va a haber elecciones. En el caso de nuestro municipio, ahorita hablemos de esa gestión integrada entre representante, alcalde y gobernador para uno de los problemas sociales, no solamente de Orito, sino del departamento del Putumayo, que es el problema de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Qué gestión ha desarrollado Carlos Ardila con el tema? Porque esto tiene que también ser gestionado por los representantes en el tema del PENIS y de las ayudas sociales para los productores de los cultivos ilícitos. Dicen mamando gallo que los políticos tenemos vocación de torero. ¿Por qué? Que aparecemos por temporada. Sí, ¿cierto? Sí, es que... Para ambientar la cosa. Pero fíjese que tenemos la tranquilidad, Pira, de que hemos estado aquí en este municipio presentes, y no solo presentes de venir a echar tinto a una panadería y de saludarlo y qué más, Pira, y demás. No. Más allá de eso. Aquí en Orito hoy hay acciones puntuales y concretas fruto de la gestión en el Congreso de la República. ¿Qué hay hoy para mostrar? Le pongo acciones puntuales. Usted mencionaba al señor alcalde municipal. Con el señor alcalde municipal se ha venido haciendo una tarea muy juiciosa, muy cercana, muy rigurosa. Y fruto de esa gestión del alcalde, de los presidentes de Junta de Acción Comunal, del Consejo Municipal, porque aquí, Pira, se necesita que todos los actores estén enganchados. Sí, claro. Logramos que este municipio obtuviera recursos en el Ministerio de Vivienda para la construcción de un acueducto rural en la vereda El Luzón. Ah, bueno. Esa es una obra. Estaba ahorita comiendo cuchita, desayuné cucha hoy, caldo cucha, con unos concejales, y hoy tienen sesión y van a apropiar unos recursos para poder contratar la fiducia y así empezar el proceso de contratación del acueducto de Luzón. Ojo, una inversión de más de 2.000 millones de pesos que le va a brindar agua a esas veredas del corredor del Luzón, que es bien importante esto. Recursos 100% de la nación. 100% de la nación. Gestión de ustedes, los representantes, y suya. Que acompañamos. Aquí hay que decir, tiene que decir, uno acompaña al señor alcalde. El señor alcalde tiene que armar equipo también con concejales y armar equipo con su gabinete. Pero se ha estado presente ahí. Para poder lograrlo. Y esta ya es gestión que hoy se convirtió en un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía Municipal, y ahora ya viene la obra que va a beneficiar a este corredor. Y usted hablaba de audiencias públicas. Pues en este municipio nació una audiencia pública y ponía usted el tema de sustitución de cultivos. Aquí con varios amigos de este municipio de Orito, que no voy a dar nombres porque se me escapa uno y me meto en un problema, pero con muy buenos amigos como Miguel Alirio, como varios que han estado presentes aquí, como Pacho y otros amigos, me decían, oiga, hay un problema muy grande, y resulta que ese problema
tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Cómo le parece que la dirección de cultivos no le está cumpliendo a los campesinos? ¿Y cómo le parece que esa dirección también le está incumpliendo a los comerciantes del departamento del Putumayo? Sí, en algún momento sí había preocupación. En algún momento no, ahorita en este momento no han pagado, mira, para que usted lo sepa. No le han pagado todavía a los proveedores, ya le cuento qué pasó. Nos dimos a la tarea de empezar a investigar, a enviar derechos de petición a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos, a hablar con los comerciantes que son proveedores del PENIS, a hablar con los campesinos y documentamos esto y montamos una audiencia pública. Audiencia pública que de Orito pasó a todo el Bajo Putumayo. Porque resulta que los de la Hormiga dijeron, nosotros también tenemos ese problema. Los de San Miguel dijeron, nosotros también, los de Puerto Asís también, los de Caicedo también. Entonces finalmente acordamos esa audiencia que nació en Orito, Pira, terminó convirtiéndose en una audiencia para todo el Bajo Putumayo y citamos a la directora. La directora nos dejó plantados, hay que decirlo aquí de manera clara. Ni le respondió a los campesinos, ni le respondió a los proveedores del PENIS, a los que ya hace más de 10 meses, desde que entregaron sus productos, desde que cumplieron con su contrato, Pira, no les pagan. Aquí tienen a un poco de comerciantes jodidos, los tienen endeudados, los tienen incumpliéndole a las casas comerciales porque el programa de sustitución de cultivos no le paga. Lo que hablamos. Sí, pero, doctor Ardila, perdóneme, porque hace creo que 8 días, el comienzo de esta semana, estuve por aquí y debido a la preocupación de los comerciantes, estuve por aquí como invitado al desayuno en ese mismo espacio al señor director del PENIS, coordinador, Germán Hoyos, y él me comentaba que va en buen proceso. Sí, seguro va en buen proceso, lo que no hay es plata todavía. Bueno, ahí está. Necesitamos nosotros que le paguen a la gente, que le paguen a los proveedores, que le paguen a los comerciantes. No puede ser que usted le diga que le va a comprar al comercio local para ayudarle y la compra se da, la comunidad cumple, los comerciantes del departamento del Putumayo hacen la tarea y luego el nivel nacional no les paga. ¿Qué necesitamos? Que les paguen. Como la directora no pudo venir, la citamos a un debate de control político al Congreso de la República. Y ojo que ese problema no solo se vive en el Putumayo. Comenté este tema y terminaron colegas del Cauca, de Nariño, de Catatumbo, de Santander, diciéndonos, Ardila, nosotros nos sumamos a ese debate de control político porque resulta que en mi departamento está pasando lo mismo. No cumplen, no pagan. Entonces vamos a debate de control político que esperamos sea en el mes de julio. Al campesino hay que cumplir. Claro. No le mamen engaño, no le digan que sí le van a dar y no le cumplen. No le digan al comerciante que haga un esfuerzo grande, que le cumpla al campesino, que le entregue las ayudas del PENIS y después le digo yo 10 meses después, no es que estoy buscando a ver de dónde le voy a pagar. Eso no es serio por parte del Estado. Bueno, ahí está, conociendo hoy, sí, señores, nuestro invitado al desayuno, el doctor Carlos Ardila, representante a la Cámara. Sus inquietudes también nos pueden enviar a través del 316-484-2438. También, pues, temas sociales para nuestro departamento de Putumayo y aprovechando el cubrimiento de Qué Buena y las personas a través de nuestro Facebook Live. Temas sociales preocupantes por los habitantes, tema de los peajes, tema de la reconstrucción de Mocoa y la variante Mocoa-San Francisco. Ustedes son nuestros, vuelvo y le repito, nuestros voceros, nuestros representantes. La gente deposita su voto para que allá arriba, como se dice popularmente, bueno, nos ayuden. Para eso es la función del representante a la Cámara. ¿Cómo se ha venido trabajando? ¿Cuál ha sido su función en estos temas bastante álgidos para la comunidad? Peajes, reconstrucción de Mocoa y variante Mocoa-San Francisco, doctor Ardila. Vámonos con variante que es más tamañuda y vamos abordando los otros dos. Porque se dijo que cuando comenzó el gobierno que se iba a inaugurar antes de que saliera, pero vea aquí. Resulta por ahí pajaritos que dicen que eso está delicada la cosa. Resulta que en esa visita que usted acaba de mencionar, un ministro de apellido Reyes, que hoy es embajador en Suecia, invitó a un evento. Invitó no, hay que decirlo.
yo lo cité a una audiencia pública, al gobierno. Y esa audiencia pública tuvo lugar en el municipio de San Francisco. Tenía como único propósito esa audiencia abordar el tema variante San Francisco Mocoa y saber cómo estamos de plata, cómo está el trámite ambiental, cómo está el trámite social y cómo está el componente técnico de ese proyecto. Eso fue empezando el gobierno del presidente Petro. Sí. ¿Se acuerda usted de eso? Ese ministro en San Francisco, con un auditorio grande, 3.000 personas, todos los amigos del Alto Putumayo, mucha gente de Mocoa asistió, dijo que en 3 años, Sí, correcto. que incluso antes de terminar este gobierno, para ser preciso en términos, la variante San Francisco-Mocoa se iba a poner a disposición de los habitantes del Putumayo y de Nariño. Usted no se imagina el aplauso que le No, pues es que todos quedamos en ese momento porque eso... Salió en hombros ese señor, mejor dicho, eso sí, lo aplaudían, gritaban. Y yo pedí la palabra. Usted debe tener por ahí esa intervención. Y yo dije que me generaba mucha preocupación la intervención del ministro. Porque nosotros en ese tema de variante no era la primera vez que hacíamos un ejercicio de control. Recuerde que desde el 18 estamos dando lora con ese tema de la variante. Audiencias, debates, mesas técnicas y demás. Y le dije yo al ministro que esos 3 años me parecían a mí irresponsables y que me daba miedo, lo dije en público esto, que generáramos una expectativa que luego no íbamos a cumplir. ¿Y por qué dije eso? Porque esos 2 contratos que están en ejecución, que son contratos de 1.2 billones y que tienen origen en la reactivación económica del COVID, y ahí luego le hablamos de cómo se consiguió esa plática también, tenían vigencia a 10 años. Y que esos 2 contratos, Frente Mocoa San Francisco y Frente San Francisco Mocoa, terminaban en el 2030. Y que el presidente Petro terminaba en el 2016. Y que él estaba recortando eso a la mitad, que me generaba una gran preocupación. Segundo, descomponente financiero el primero. Segundo, que esa vía tiene un reto ambiental que no es menor. Esa licencia ambiental, la actual, hay que modificarla. Hay que hacer modificación de licencia ambiental. Y que para esa fecha, para el día del evento, esa licencia ambiental ni siquiera estaba en proceso de cambiarse, de ajustarse, de modificarse. No alcanzaba el tiempo. Nada. Si al otro día, digamos, ese señor ministro radicaba esa solicitud, si nos iba bien, muy bien, podíamos estar hablando de unos 12 meses, 16, 18 meses para lograr la modificación. Y una vez logremos la modificación, tocaba avanzar con un componente social que es la consulta previa, y después de eso teníamos que modificar vigencias futuras para traer vigencias futuras, entiéndase, plata en 2030, traerla al 2024, al 2025, la del 29, la del 28, recortarla hacia acá para que en el 26 estuviéramos chuleados. Y que lo que yo veía y habíamos estudiado con gente muy seria en este tema, eso no era posible. No era posible, claro. Me dijo que yo era un pesimista, que me invitaba a pensar de manera positiva. Ya le está dando la razón. Desafortunadamente el tiempo nos dio la razón. Claro. ¿En qué está ese proyecto, Pira? 2 contratos en ejecución, que fue gestión también con la entonces ministra Ángela María, con el director de Invías, Juan Esteban. Logramos que la variante no tuviera un solo frente de obra, sino que tuviera 2. Y esos 2 son 2 contratos, 2 contratistas. Uno avanza desde San Francisco, otro avanza desde Mocoa. Sí, señor. Eso nos permite avanzar a mayor velocidad. Pero, ojo con otro tema. Siempre hemos sabido que ese 1.2 billones es insuficiente para terminar en su totalidad el proyecto variante San Francisco Mocoa. Y que nos van a quedar pendientes aproximadamente, Pira, 7 kilómetros, 8 kilómetros, entre 7 y 8 kilómetros, para poder unir los 2 frentes de obra.
Los dos frentes. Y esos 7 kilómetros, 8 kilómetros mal contados, están hoy desfinanciados. No tienen plata. Están hoy en proyectos, están hoy en un estudio en fase 2 y más o menos se calcula, según el INVIA, su componente técnico PIRA, cuesta 2,2 billones de pesos terminar esos 8 kilómetros. Dejémoslo en 8, pues vámonos más arriba. Entonces vuelve y juega. El señor ministro pues ni siquiera se había leído el proyecto. Ni siquiera sabía que los 1.2 eran insuficientes para contar. Claro. ¿En qué estamos ya? Esto aquí no vinimos a poner quejas ni a hablar más del ministro, porque nada ganamos. Si hablar del ministro nos hiciera la vía, pues nos dedicábamos aquí a una radio claro. A una radiotón, invitábamos a todos los colegas y le dábamos palo en todas las emisoras de Putumayo. Pero como eso no resuelve, aquí lo que hay que hacer es ponernos pilas, hacer equipo y movernos. Pues empezamos con unas mesas técnicas con el INVIAS, con el Ministerio de Ambiente, con la ANLA para modificar licencia. El INVIAS avanzó en un componente técnico, los alcaldes han venido acompañando este proceso, un reconocimiento a ellos, a los 4 alcaldes del Alto Putumayo, al señor alcalde de Mocoa, que se han puesto en la 10, y hoy un reconocimiento al gobernador que ha asistido a todas las mesas también. Aquí hay que, al César claro, no César, lo que y hay que ser justos en eso. Esos alcaldes se han puesto en la 10, ese gobernador se ha puesto en la 10, y este miércoles que acaba de pasar, estuvimos en una mesa técnica con el INVIAS. ¿Qué tenemos hoy ya? ¿Qué está hoy ya? Ya el INVIAS radicó el documento ante el Ministerio de Transporte, que es la primera solicitud. El Ministerio de Transporte ya le radicó al Ministerio de Hacienda el 4 de junio, para ser preciso, la solicitud de un documento COMPES para poder financiar esa obra de 2.2 billones de pesos. ¿Qué nos falta hoy? Que el Ministerio de Hacienda nos dé vía libre y que el DNP termine adelantando la tarea de ese documento COMPES y nos permita financiar esos 2.2 billones de pesos con cargo a vigencias futuras, para no enredarnos con ese cuento del COMPES y del CONFIS, que es que nos permitan financiar una obra más allá de la vigencia de ese año, más allá de la anualidad. Recuerde que en lo público todo se maneja por presupuestos anuales. Si usted quiere cruzar esa línea, necesita un documento COMPES que le permita llevarlo hasta allá. Eso está hoy rodando, Pira, eso está hoy moviéndose. El director del INVIAS, su subdirectora y todo su equipo técnico han venido muy comprometidos con esta tarea. Hemos adelantado varias mesas técnicas. Le confieso que perdí el número ya de mesas, de cuántas veces nos hemos reunido, pero hoy estamos estructurando. Reitero, aquí hay que pasar de la queja a la acción, y estoy convencido que muy pronto vamos a tener también ese documento COMPES que nos va a permitir, Pira, salir a licitación, ojalá antes de terminar este 2025, y ahora sí contratar 2 frentes de obra más. 2 frentes de obra más para que sigan avanzando y vamos conectando lo que nos va a quedar faltando. Eso significaría que en ese proyecto Variante San Francisco-Mocoa no vamos a tener 2 frentes de obra, sino que tendríamos 4 frentes de obra avanzando para lograr terminar ese proyecto que es, a mi juicio, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sur del país. Claro, pero estamos estratégicamente en Ecuador. Proyecto, es un proyecto de gran interés y en materia técnica es un proyecto muy exigente. Nosotros estuvimos hace unos 2 meses, Gabo, más o menos, visitando esa vía. Usted no se imagina, Pira, las condiciones en las que esos trabajadores hoy están construyendo esa vía. El frío que hace allá arriba, el frío en esos frentes de obra es impresionante. La lluvia es impresionante. Eso está presente todo el tiempo. Todo el día. Y un temita adicional, el viento en ese sector, eso es un ventilador prendido 24/7, Pira, eso no apaga. Trabajar en esas condiciones son bien difíciles y por fortuna están avanzando en obra. Hemos ido ya varias veces a los 2 frentes, a San Francisco, a Mocoa, y hay obra en este momento, porque la gente le dice a uno, la variante se quedó en cuento, ¿no? No pasó nada. Ajá. ¿Qué se está haciendo? Por eso es la pregunta aquí, doctor Ardila. Esto no es de cuento, esto no es de maquetas, esto es de acciones.
Y hoy, si usted quiere ir a la variante, va a encontrar una cantidad de trabajadores avanzando, ejecutando y haciendo la tarea en variante San Francisco Mocoa. ¿Nos falta más plática? Sí, nos falta, claro. Pero ya estamos en la tarea de conseguir. ¿Cuál es la gestión del representante en este tema de platica, doctor Ardila? Las mesas técnicas que le digo nos permiten pedirle al Ministerio de Hacienda y al DNP financiación para poder continuar con lo que nos falta. Adicional a eso, en materia de gestión, nosotros le pedimos a la Contraloría General de la República, Pira, que acompañe esta obra y que nos permita, Pira, que nos permita un acompañamiento cercano, un acompañamiento dedicado que se llama un control fiscal, en este caso directamente desde el Contralor General de la República, el nacional, para que las entidades nacionales tengan también la posibilidad de seguir invirtiendo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Si ustedes no terminan ese proyecto, ese es un verdadero detrimento, un detrimento a los recursos públicos, porque usted no puede, Pira, decir que se gastó 400 y pico mil millones en la primera fase, luego 1.2 billones, vamos hablando de 1,6 billones de pesos, y que le faltaron 7, 8 kilómetros y que dejó botada la obra. Claro. Por eso que está la Contraloría también encima, chuzando por petición de este representante, diciéndole, venga y nos acompaña, Contralor, que si esta obra no se termina, se van a perder 1.6 billones de pesos. Ahí es el trabajo que deben tener en cuenta pues, los representantes, ese trabajo serio para beneficio de la comunidad. Doctor Ardila, tema calientico, bueno, ya el tema de, porque ya llevamos prácticamente cumplido el tiempo, pero debido a la importancia que debemos tener en estos espacios de información a la comunidad, le voy a dar otros minuticos. El tema calientico, los peajes. Mira que las organizaciones sociales claman a grito que por favor los alcaldes, que por favor los concejales, que por favor el gobernador, que por favor la asamblea, que por favor los representantes a la Cámara estén presentes para el tema de los peajes. ¿Cuál ha sido su compromiso y su trabajo en este tema social para el departamento del Putumayo y los peajes? Doctor Carlos Ardila. Hace más de un año, Pira, hace más de un año le pedimos a la ANI, a la Agencia Nacional de Infraestructura, que convocara unas mesas técnicas para abordar el tema peajes. Y le decíamos a la ANI hace más de un año que ese tema se iba a convertir en una problemática social. Porque los peajes que no son nuevos, Pira, valga la cuña aquí, esos peajes nacieron el 30 de abril del 2015 a través de la resolución 1207 del 2015. Una resolución que firma el Ministerio de Transporte. En Desde esta resolución del 2015 le voy a leer qué dice en su artículo primero. Porque hay gente que dice, es que se inventaron los peajes ayer. No, esto no es nuevo. Esto nació en el 2015. Desde que se estructuró el proyecto Neiva, Mocoa, Santana, concesión vial 4G, esta resolución venía al ladito. Y dice en su artículo primero, resuelve, artículo primero, emitir concepto vinculante previo favorable para el establecimiento de 4 estaciones de peaje con cobro bidireccional, que es de ida y de vuelta. Sí, señor. En el proyecto vial Santa Ana, Mocoa, Neiva, las cuales serán denominadas Urcusique, ubicada en el kilómetro 69 más 500. Peaje Villalobos, ubicada en el PR, punto de referencia 89 más 00. Estación de peaje Mocoa, ubicada en el PR 17 más 00. Desde el 2015. Y peaje Laberinto, ubicada en el PR 55 más 00. Entonces, 2025 estamos hablando. 10 años después. 10 años, eso es. ¿Y por qué hasta ahora? Es que ahí está la pregunta. Ahí viene el tema. Entonces, hay que contar varias cosas. Entonces, alguien decía en estos días, antes de estas manifestaciones, es que Ardila mandó una carta para pedir nos instalen peajes. Yo no mandé una carta para pedir peajes. Yo pedí una carta para hablar de esta resolución del 2015. Claro, porque ya estaba estipulado ahí. Para decirle al Invías que ese tema iba a ser un problema social. Un problema social porque Mocoa iba a terminar rodeado de peajes. Porque Mocoa iba a terminar encerrado.
¿Y por qué ese peaje de Urcusique es un peaje que está entre Villagarzón y Mocoa? ¿Y por qué ese peaje que se llama Mocoa va a estar antes del río Caquetá? Pira, usted arranque vía Pitalito y ahí en el 16 más 900, antes del río Caquetá, el Caquetá es más o menos el 2021, para que ustedes ubiquen. Sí, de Mocoa hacia Pitalito. De Mocoa hacia Pitalito. Entonces, devuélvase 3 kilómetros hacia acá, ahí va a haber otro peaje. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros a la ANI desde hace un año? Usted va a acercar a Mocoa, lo va a llenar de peajes. Y para ir hacia el sur, peaje. Y para salir de Mocoa, peaje. Bueno, hágame una aclaración de pronto, doctor Ardila, porque es que se comenta que el segundo peaje, lo que tiene que ver en Mocoa, pues el de Villagarzón es en Urcusique. Sí. Pero que el que va a quedar en Mocoa va a quedar en Betania, ¿eso es cierto? Y usted me dice que va a quedar después de Mocoa, antes del Caquetá. No se embolate. Dirección bugueña, diría mi abuela. Ajá. Entre Villagarzón y Mocoa, ahí en esa recta de Betania, entonces, ese peaje que se llama Urcusique, no va a quedar en Urcusique. Ajá. Va a quedar cerquita allá a Betania. Ah, ya. Bueno, se llama Urcusique, sí. Porque ese pero que va es a el quedar Villagarzón más allá de Urcusique. Ah, ya, porque Urcusique es el cruce. Claro, es ahí, ¿no? ahí en la salida de Villagarzón. ¿Dónde está la Virgen? Eso, usted coge para el Pepino o coge para Mocoa. Ahí no va a haber peaje. Ahí va a quedar más adelante. Ah, ya. Esa loma que sube uno acá, cuando yo echaba bicicleta, yo estoy barrigón y no echo bicicleta, se llama la loma de Urcusique. Después de esa loma, en esa recta va a quedar el peaje. Ya. La ubicación. Y ahí adelantico queda Nueva Betania. Ahí va a quedar la ubicación, o es lo que están proponiendo como ubicación, ¿cierto? Ajá, sí. Lo proponen ahí. Porque, doctor, pues nosotros tenemos entendido, y es bueno tener el decreto, la ubicación de los peajes, porque nosotros tenemos entendido, y todos estamos pensando los ciudadanos del común, que es uno ahí en salida de Urcusique, Villagarzón, y el otro de entrada a Mocoa. No. Entonces no. Entonces, listo. Entre Mocoa Y Villagarzón va a haber uno. Que se va a llamar Urcusique. Listo. Ah, ya. Listo. No va a ser dos. Salga de Mocoa, cruce el puente metálico, o si quiere, cruce por la perimetral de Mocoa, que vamos a tener vía nueva. Sí. Cruce esa vía y ahora sí coja rumbo a Pitalito. Creo que va a quedar por ahí más o menos en Condagua, el cruce de Condagua y Yunguillo. Justo ahí en ese sector. Justo ahí. Claro, ahí en el cruce de Condagua y Yunguillo. Curso en geografía ahí. Sí. Ahí va a quedar el otro peaje. El otro peaje, bueno. El otro claridad, peaje. sí señor. Bueno. Ahí hay una afectación grande. Los amigos de Yunguillo dicen, vamos a poner un peaje para yo ir a Mocoa. Los amigos de Condagua nos dicen que el señor que lleva la leche, el señor que va a llevar productos básicos, dice, para yo ir a Mocoa a un supermercado a comprar algo y devolverme, me toca pagar peaje. Este peaje tiene un costo promedio de 14.000 pesos, más o menos. Entonces, si a usted le da por ir de Condagua a Mocoa y devolverse, son 14 y 14, 28. Importante algo, las motos no pagan peaje, ¿no? Ojo, porque como en esto también la desinformación termina cabalgando a velocidades impresionantes, entonces a alguien le escuché, y las motos también van a pagar peaje. No, eso no es cierto. Pagan los automóviles, camperos, camiones, tractomulas. Las motos no pagan peaje, no van a pagar. ¿Qué hicimos nosotros, Pira, también? Avanzamos antes de estas manifestaciones, que son legítimas y que nos solidarizamos con los habitantes de Mocoa, de Villagarzón y con todos los que se van a ver afectados por este peaje, con los gremios, con el sector turismo, con el sector transporte. Tuvimos una primera reunión con la ANI, recuérdenlo usted, lo publicamos en redes, con el gobernador, estuvimos allá y le dijimos a la ANI qué es lo que vamos a hacer para los peajes. ¿Cuál es la solución que usted nos va a brindar? Y la ANI dijo, no puedo quitar ningún peaje. Primero, quitarlo ninguno. Segundo tema, podría evaluar, dice la ANI, unas tarifas diferenciales. ¿Qué es? Que si usted vive en Villagarzón y se desplaza con frecuencia a Mocoa o viceversa, que de Mocoa a Villagarzón y vuelve, tenga la posibilidad de pagar menos por ese peaje. Porque es una distancia más corta. Estamos hablando de que no son ni siquiera 20 kilómetros. En ir y volver, usted recorre menos de 40 kilómetros y pagaría 2 peajes. ¿Cierto? Sí, claro. Digamos, ojo, tarifa diferencial. El presidente de la ANI dijo, lo vamos a evaluar. Y esta semana que estuvo, el lunes, estuvo en Villagarzón, habló de la tarifa diferencial.
Pero entonces dice, de los 14.000 pesos, la ANI subsidia 2.100 pesos. Era un peaje en 12.000, más o menos. Entonces, ida y vuelta un 24. Eso sigue siendo altísimo. Y los manifestantes en Villagazón le dijeron, no señor, así no es. Y aquí no nos sirve su propuesta. Y lo despacharon en el mismo vuelo para Bogotá. Bueno, ¿y ahora qué hacer, doctor Ardila? Hay que seguir tendiendo diálogos, hay que seguir escuchándonos. Y nosotros le hemos dicho a la ANI, no encierre a Mocoa. Nosotros entendemos que usted requiere ese recurso para financiar la obra, que usted requiere esos recursos para pagar la obra. Sí, nosotros le entendemos a usted que la vía tiene mejores condiciones, nosotros somos conscientes que se han hecho unas obras importantes. Pira, recuerde usted que de Santana a Mocoa eso era una tronera seria. Sí. Era una huecamenta brava. De seguro usted cogió más de un huequito de esos cuando iba a Mocoa. Hoy está la vía está mejor, sí. Aquí en Caicedo estabilizamos banca, aquí en diagonal al batallón también había un pedazo que se veía la banca, la estabilizaron. En el sector de Naranjito se construyeron esos muros, en el sector de Umbría se construyeron muros también para estabilizar. Llegando a Villagarzón lo propio, y entre Villagarzón y Mocoa se han hecho unos muros bien importantes. Ubíquese en el sector del CEA y Fin del Mundo todos los muros que se han hecho. Sí, la variante de Villagarzón nos va a quedar chéverísima, bacanísima, una variante bien interesante. La variante de Mocoa también, incluye un puente grande que ya están... Un puente poderosísimo, va a quedar muy chévere. Pero no nos cierren, no nos llenen de peajes, no encierre a Mocoa, busquemos una solución. Es lo que le hemos dicho hoy a la ANI. Algunos proponen, yo no me atrevo a decir hagamos esto porque finalmente hay propuestas diversas. Pero ¿qué se ha propuesto? ¿Qué han propuesto varios actores? Uno, que esos peajes los muevan, que no queden en esa ubicación, sino que se muevan a otros sectores. Y otros han propuesto que de esos dos peajes que tenemos en jurisdicción Putumayo, se elimine uno. Y que... Se quite uno y quede un solo peaje. Son las dos propuestas que se ha escuchado. Sí. Insisto, no son mías para que después no digan que yo estoy validando el tema de peajes. Lo que se escucha y lo que se dice. Ahora, a propósito de peajes, yo le quiero calentar el parche y calentar este desayuno. Hay un peaje que tiene también resolución, y se la voy a enviar para que usted tenga ahí la resolución, que está contemplado entre Santa Ana y el Puente Internacional. ¡Oh, caramba! Ojo con eso. Vuelve y juega. Ya está la resolución, y aquí un personaje charlatán dijo un día aquí en Orito, que Ardila le mandó una carta al Díaz para que instalen un peaje. ¿Usted se acuerda de ese tema? Que fue Sí. Un día que estábamos marchando en contra del glifosato, y ese personaje charlatán fue y leyó una carta que no era carta, primero. Era un acta que firmamos saliendo el gobierno Santos, 2018, terminando el gobierno Santos. Yo ni siquiera me había posesionado, mira. Pero antes de que yo me posesionara en el Congreso, nos iban a instalar un peaje en el municipio de Valle Gómez, para ese corredor. Y nos fuimos con el alcalde de ese momento en San Miguel, nos fuimos con el alcalde Fernando Palacios, nos fuimos con Manuel Eduardo Coró, nos fuimos con la entonces secretaria departamental de gobierno, y nos fuimos al Invíes y le dimos, un momentico, esa vía ni siquiera la han terminado, usted va a venir aquí a hablar de peajes. Primero termínenos la vía, y luego votamos corriente al tema de ese peaje, que de una vez le decimos, no estamos de acuerdo. Pero, incluso, la Dirección Nacional le giró a la Dirección Territorial de Invías más de 300 millones para empezar con la caseta del peaje. Ay. Ojo, mira, 2018. Desde el 2018. Desde el 2018 también está listo, y la resolución es del 2017 también, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Ese es un peaje que se llama peaje de mantenimiento. Son más económicos, son más baratos que este que estamos hablando, pero lo que es cierto es que es un peaje que hay que pagar también, ¿cierto? ¿Qué viene ahora? Usted me está hablando de que ya casi terminamos el corredor. Ajá. Y esas son buenas noticias. Claro, ahí están invirtiendo más de 30.000 milloncitos de pesos. Pero, de una vez le anticipo, para que lo tenga aquí en la agenda de esta emisora, vendrá la discusión del peaje
entre el corredor Santa Ana, Puente Internacional. ¿Y por qué le echan la culpa a usted? Porque yo firmo esa acta y en esa acta lo que decimos es que se suspenda la instalación de la caseta de cobro de peaje. Y ese personaje coge el acta y dice, Ardila le mandó una carta a Limpias diciendo que le instalen un peaje en su municipio. Bueno. ¿A quién se le ocurre, en su lógica política, que uno va a mandar una carta diciendo, pidiendo peajes? Venga, instáleme un peaje? Eso sí no tiene sentido alguno. Entonces, cuento esa anécdota para que tengamos en la agenda y después no nos pase pira que vuelve y juega, ay, yo no sabía lo del peaje, a mí nadie me había dicho. ¿Qué hicieron los representantes? ¿Qué han hecho los alcaldes? Alguien dijo estos días que a qué hora se inventaron esos peajes de Mocoa y no sé, usted inventado del 2015. Del 2015, sí, y señor. como con la evidencia uno no pelea, ahí está la resolución. Entre a Google, busque la resolución, descárguela, si quiere imprímala, léala y dedíquese a mirar qué es lo que está pasando desde esa época. Ojo con un tema ahí. Esos son peajes distintos al de acá, al de Ilías. Sí. Lo que ocurre con el corredor Santa Ana, Puente Internacional. Mocoa, Santa Ana, Mocoa, Neiva, esa concesión vial, es lo siguiente. Esa es una concesión vial. ¿Qué es una concesión vial? Que yo cojo mi vía, yo Estado, se la entrego a usted privado y le digo, construyame esto y esto. Y usted privado, a través del recaudo de peajes, se va a pagar lo que dice en este contrato. Ese es un modelo de concesión. Ojo con un tema. Esa concesión, la Santa Ana, Mocoa, Neiva, es una concesión sui generis, es una concesión rara, porque resulta que en esa concesión vial el Estado pone plata. ¿Qué es lo que se dice en los estudios? Que el tráfico vehicular no es suficiente para pagar esa vía. O sea, el valor de los peajes no alcanza a pagar la vía. Entonces, lo que se hace en el 2015 en ese estudio es que la Nación acaba de vender Isagen, ¿se acuerdan? Por 13 billones de pesos. De esos 13 billones de pesos del fondo de la venta de Isagen que se destinó a financiar las 4G, el gobierno sacó 1.6 billones de pesos y los puso para ese corredor vial. Los casó, digámoslo en lenguaje coloquial, casó 1.6. Y el privado asumió el compromiso de poner 1.3 billones. Total, 2,9 billones de pesos. Costaba en el 2015 y el acta de inicio fue en el 2016. Recuerde usted al vicepresidente de la República, Germán Vargas, en el Huila, echándole flores a la concesión vial. Y empezamos con unos señores poderosísimos, con los Solarte. Sí. Empezamos a hacer esa vía. Luego los Solarte terminan el bochinche de Odebrecht y terminan jodidos, sin plata, investigados. La gerente de esa importante empresa, la hija de don Solarte, en la cárcel, y eso enredó la ejecución de ese proyecto. Tan enredó ese proyecto que para el 2021 esa obra tenía un avance de 2.3%. 2.3%. ¿Qué pasaba? No le pagaban a los proveedores, no le pagaban a los de las ambulancias, a los profesionales y nada. ¿Qué se logró? Mira, que no liquidaran ese contrato. Porque ¿qué pasaba? Si liquidaban ese contrato de concesión, esos 1.6 billones de pesos se iban a embolatar porque se devolvían al erario público, al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda tiene 100.000 necesidades. Terminaba feriándonos esa plata. ¿Qué le pedimos a la entonces ministra de Transporte? Con la que recorrimos varias veces esa vía. Hicimos audiencias en Neiva, en Pitalito, en Mocoa, en Puerto Asís. ¿Qué le pedimos? Primero, le pedimos que no liquidara ese contrato, que no iniciara un proceso de caducidad, que nos permitiera que un nuevo contratista llegara, asumiera esa obra y pudiera empezar a brindar soluciones. Eso se logró. Por fortuna lo logramos en el 2023. Y en el 2023 dejó de existir Aliadas. ¿Se acuerda usted de la concesionaria Aliadas para el Progreso? El comienzo. Y pasó a una nueva que se llama Rutas del Sur.
Esos son ahorita los responsables y hay dos grandes empresas, Cóndor y Mincivil. Ellos son los dos que están ejecutando y un fondo brasilero, un fondo de financiación, PIRA, es el que pone la plata y estos EPCistas son los que hacen la obra. Ya esa obra no cuesta 2,9 billones, cuesta 3,9 billones de pesos aproximadamente. Y esta unidad funcional, la vía se divide en 7 unidades funcionales. La primera unidad funcional es la que va desde Neiva hasta Campo Alegre y siga sumando, la 2, llega Gigante, Garzón y va bajando, Timaná, Pitalito y demás. Pero la nuestra es la 7, unidad funcional número 7. Se calcula que esa unidad funcional número 7 tiene un costo promedio de 1.3 billones de pesos. Eso cuesta construir las obras de la unidad funcional número 7. Que corresponde a nuestro territorio. A la nuestra, sí, es nuestra jurisdicción, digamos. Ahí va esa obra, hay que seguir insistiendo, hay que pedirle a la ANI que se ponga la mano en el considere y que no nos llene de peajes, porque le voy a dar un dato aquí. Si a usted le da por irse de Villagarzón a Pitalito en carro, son mal contados 150 kilómetros actualmente. Con la variante de Mocoa nos podemos estar ahorrando unos 6 kilómetros, estamos hablando de 144 kilómetros. En ese sector usted va a tener 3 peajes. 3 peajes. Bueno, doctor, 3 peajes. ¿Y por qué? La pregunta del ciudadano del común es por qué no se gestionó en el momento, no se habló para el tema de los peajes ya desde el 2015, que estamos viendo la resolución, y no se hizo el trabajo para que pues no se aceptara estos peajes y se colocaran en otra parte. Mire que en el departamento del Huila, donde puede haber más flujo vehicular, más comercio, no sé, allá pues no hablan sino de un peaje, creo que nuevo. Uno nuevo. Ya tienen 2, quedarían con 3. Con 3. Está el peaje Cauchos, está el peaje Altamira. Y el nuevo. Y se suma uno nuevo que yo le acabé de leer. Que es el que va dentro de las rutas del sur. Se va a llamar, ese peaje, se va a llamar, un nombre bastante exótico. Ese peaje se va a llamar Villalobos, no es Huila, Villalobos termina siendo Cauca. Ese peaje se va a llamar Altamira, ya está. Sí. Cauchos, ya está. Se mantienen, se ratifican y van a instalar un nuevo peaje que se llama Laberinto en el Huila, en el PR 55+00. A uno más. Entonces, en el Huila quedarían 3 peajes. En el Cauca quedaría un peaje que es el de Villalobos. Y en el Putumayo 2. Y en Putumayo tenemos peaje de Mocoa y peaje de Urcusique. Total peajes, desde Neiva hasta Santana, 6 peajes. Un dato también que se nos estaba escapando. La concesión llegaba en un principio hasta Santana, ¿cierto? Ahí al cruce. Sí. Se logró, fruto de gestión ante el Ministerio de Transporte y ante gestión de la ANI, de que llegara la concesión hasta el kilómetro 0 en Puerto Asís. De Puerto Asís, sí. Hasta el aeropuerto, allá a la entradita nos va a llegar. Sí. Bueno, mucho más acá, perdón, más acá, al 0, al punto 0. Ahí llega hoy la concesión. Nosotros habíamos pedido que la concesión llegara al muelle La Esmeralda, que esa vía llegara y terminara en el muelle La Esmeralda, que la concesión fuera Neiva, Mocoa, Santa Ana, muelle La Esmeralda. No lo logramos. Ahí ya por la variante. Por la variante, sí señor, no lo logramos. Pero sí logramos que llegara hasta el municipio de Puerto Asís. Bueno, doctor Carlos Ardila, pues muchas cosas que usted, de verdad, interesante información a la comunidad sobre su trabajo legislativo en la Cámara de Representantes. Le doy 5 minuticos para que usted los tome como de pronto mensaje, como resumen de su trabajo. Bueno, como saludo a los oyentes, abierto el tema para sus 5 minutos finales, doctor Ardila. Mira, muchas gracias primero por este espacio, por permitirnos contarle a los oyentes en qué estamos, por permitirles hablar de nuestra gestión. A usted gracias por su generosidad y por su invitación. Se nos escapan muchos temas, por ejemplo, hay un proyecto de ley que estaba yo aquí, que metía la cucharada, pero usted ya me mandó a peajes, y es un proyecto de ley en lo social bien bonito, que se llama Servicio Bomberil. ¿Qué proponemos hoy en un proyecto de ley que está ya en segundo debate? Que los chicos
que los jóvenes en el país que tienen la obligación de prestar el servicio militar, es una obligación de orden legal, lo puedan hacer en un cuerpo de bomberos voluntarios. Que ese chico, en lugar de irse al ejército, a la policía, a la armada, a la fuerza aérea, se vaya a ese cuerpo de bomberos, le brinde un servicio a su comunidad desde esa institución bomberil y una vez termine su servicio bomberil, le diga a la nación, cumplió con su requisito, tome su libreta militar. Estamos hablando hoy de que más de 1.000 cuerpos de bomberos en este país son voluntarios, más del 90%, no son oficiales ni reciben una financiación directa, son voluntarios. ¿Qué les falta a esos cuerpos de bomberos? Les falta personal, claro, porque les faltan unidades bomberiles. Y qué bueno que esa obligación termine dejando de ser militar y termine convirtiéndose en un servicio social que se le brinda y se le presta a su comunidad. Claro. Y vamos aquí también a decir, claro, porque como todos los proyectos tienen también un sector al que poco les gusta, alguien dijo, es que está usted quitándole los muchachos que van a la policía y al ejército. No estamos quitando a nadie. Las cifras son contundentes. De la obligación de prestar servicio militar, de los que están obligados a prestar servicio militar, menos del 4% termina prestando el servicio militar. ¿Cierto? Entonces, los que estamos aquí en esta cabina tenemos la obligación de prestar el servicio militar. De los que estamos aquí, 4 van. De 100, 4 lo prestan. En la policía, en el ejército, lo que sea. Y 96 quedan cesantes. Sí, claro. Algunos pagan su libreta y otros, que esto es también un tema interesante, la gran mayoría se queda sin resolver su situación militar, con una tarea pendiente que no se sabe qué hacer. Que también propusimos un proyecto de ley para eso, se llama una amnistía, para que no le cobren multas a los colombianos que no lograron resolver su situación militar. Que pasó, y preciso en la implementación nos cogió el COVID y ahí quedamos chiringueando, ¿cierto? Pero lo que nos va a permitir es que esos chicos le presten un servicio a su comunidad, se vinculen a un cuerpo de bomberos y le puedan ayudar. Así que ese es un proyecto que yo quería también, aprovechando estos 5 minutos, Pira, contarle a los buenos amigos de Orito, de Valle de Guamuel, de San Miguel y de todo este Bajo Putumayo, en qué se ha avanzado en esa gestión, que esperamos esa gestión se convierta en ley de la República. Agradecerle a todos los putumayenses por la oportunidad, Pira, de representarlos en el Congreso de la República, agradecerles por permitirnos ser su voz en el Congreso de la República. Aquí, desde esta curul, que es una curul del departamento del Putumayo, esta curul es de ustedes, los putumayenses. Ese asiento que está allá en la Cámara, ahí dice es departamento del Putumayo. Esa silla es del Putumayo. Y nosotros representamos a todos los putumayenses, Pira. A los que votaron por Ardila y a los que no votaron por Ardila. En el Putumayo vivimos 369.000 putumayenses, según el censo pues, del DANE. Yo siempre digo que eso está mal contado. 369.000. Por Ardila votaron 17.600. Un poco de gente. Por la lista del Partido Liberal votaron más de 21.000 en total. Pero nosotros representamos a todo el departamento. Y aquí nosotros hablamos de todos los sectores, hablamos de todos los amigos que están avanzando, y aquí nosotros insistimos en algo. Nosotros no partimos de un principio, partimos del principio, y es que las necesidades no tienen color político. Y le voy a poner un ejemplo muy sentido aquí en Orito del que no hablamos y que yo espero usted me invite luego para hablar. Sí, tranquilo, vamos a tener tiempo, doctor Ardila. Puente sobre el río Guamué. Es que aquí me enviaron... Primavera del Guamué. Es que aquí me enviaron un mensaje. Se nos voló. Doctor Ardila, mira. Aquí me están hablando me enviaron un mensaje del Agustín Codazzi. El Agustín Codazzi, tema sobre el puente de la Primavera del Guamué, tema Orito, vía Orito, Portugal. Así es. Que necesitan su gestión para que en Portugal tiene un tema eléctrico también. Este era un programa general debido a los problemas sociales en el departamento del Putumayo. Usted, como lo acaba de
de mencionar. Usted es nuestro representante. Necesitamos que usted nos ayude allá arriba, que haga su gestión en el departamento del Putumayo. Por eso en el día de hoy fue prácticamente pues lo del ITP, que pues la ciudadanía también está pendiente sobre el desarrollo, que va muy bien, sobre el tema de la variante Mocoa-San Francisco, sobre el tema de los peajes. Son problemas sociales que están calienticos en estos momentos, pero en nuestro municipio ahorita le voy a invitar, no sé, cuando su agenda dentro de 10 o 15 días, tenerlo nuevamente por aquí para tratar ese tema de su compromiso que necesitamos, doctor Ardila, ya que viene por acá, por el tema del puente de la Primaria del Guamués. Necesitamos la carretera Orito-Portugal también. Necesitamos muchas ayudas de problemas sociales. El tema del PENIS que usted nos hablaba también. Bueno, vamos a hacer un compromiso, Pira, para el municipio de Orito. Hoy fue generalizado. Su generosidad. Programemos una charla y la dedicamos esa charla al puente. Les cuento en qué va eso, qué se ha avanzado, qué se tiene, y les contamos cuál es el estado de esa gestión. Sí, ¿Qué hemos avanzado? Porque se han hecho cosas. Bueno. Eso no va a dejémoslo para después. Dejémoslo ahí, y yo le aseguro que en ese se nos va un programa completo. Sí. Incluso podríamos tratar de invitar invitados nacionales para que nos cuenten cuál es el estado. Con mucho gusto. Yo le ayudo. Se trata de ver qué se está haciendo. Sí, señor. Bueno, doctor Ardila, muchas gracias. No, a usted muchas gracias por la generosidad, a todos por el ejercicio de escucha, gracias por acompañarnos en esta transmisión, por escucharnos, por abrirnos las puertas de su radio y de sus pantallas para poder contar de esta gestión que estamos innovando un poco. Yo siempre he dicho que la principal obligación que uno tiene es rendirle un informe a la comunidad, claro, lo que se está haciendo. Nosotros, a través de nuestra página web, que es carlosardilae.co, tenemos la rendición de cuentas desde que llegamos al Congreso de la República, y hemos entregado periódicos y hemos hecho un par de transmisiones en vivo, hemos hecho live y demás. Pero dijimos, vámonos a la candela, vámonos donde Pira, a ver si Pirita nos da la posibilidad, y gracias a usted, Pira, doctor, por su generosidad y por permitirnos hacerlo a través de radio, que me parece un ejercicio bien chévere. Es que en nuestro municipio, por ejemplo, en nuestro municipio de Orito, todos no tenemos cubrimiento en redes sociales. Sí, es verdad. Sí, y en varios municipios del departamento del Putumayo de Colombia, todos no entran en las redes sociales. Entonces es lo interesante de también dar a conocer, de que la gente se pueda expresar también lo que siente a través de nuestro medio. Y gracias por asistir. Me están escribiendo de la vía Tesalia Simón Bolívar. Ya tenemos un gran amigo, nuestro amigo Jimo, en Simón Bolívar. Aquí hay muchos temas. Allá tenemos, aquí me están escribiendo, qué pasó con la vía, qué es lo que está pasando. Bueno, también les tengo respuestas de esa vía. Bueno, vamos a agendar un tema y con tiempito lo promocionamos para que la gente pueda participar. El solo tema del municipio de Orito. Concejales, ¿qué está pasando con Agustín Codazzi, con los avaludos catastrales? El CISBENE. Bueno, entonces, seguimos, ¿no? Aquí estamos. Bueno, doctor Ardila, gracias a todos. No puedo usarlo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.